Muchas gracias. Bienvenidos, maestros Zoe Robledo y Luis Antonio Ramírez, al Senado de la República. En el segundo informe de gobierno se mencionan diversas acciones realizadas por el IMSS y el ISSSTE, y que a juicio de la 4T son positivas. Sin embargo, la realidad es que estos institutos, principalmente el IMSS, son conocidos por el número de quejas por incumplimiento de sus funciones. Se destacan como logros importantes la realización de funciones cuyo cumplimiento son obligación de los institutos y que de ninguna manera deberían siquiera insinuarse como un logro. Les voy a hacer una serie de preguntas a ambos. ¿Cuál es la realidad que viven las y los mexicanos que tienen que acudir a las clínicas de estos institutos para recibir atención médica? Este año quedará marcado por la presencia de la pandemia de COVID-19, sin duda un reto para México y todo el mundo. En el caso de México, quisiera saber por qué, de acuerdo con datos del Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey, el índice de mortalidad en los hospitales por COVID-19 en el sector público es entre 40 y 50%, mientras que en el privado es del 10%. Sé que no comparten esta cifra, pero la realidad es que las personas fallecen en hospitales. Incluso el Centro Médico Naval de la Secretaría de Marina mantiene un índice de mortalidad en pacientes de COVID-19 menor al 6%, casi la mitad de otros hospitales. Creo que por eso se atendieron en la Secretaría de Marina algunos de los senadores que contrajeron COVID. La pregunta es, ¿por qué es tan alta la mortalidad en los hospitales públicos? Ayer, por ejemplo, se dio a conocer la cifra actualizada de los decesos de trabajadores de la salud por COVID-19. En total se mencionaron 1,884 trabajadores del sector salud. ¿Podrían decirnos cuántos de estos trabajadores corresponden al IMSS y cuántos al ISSSTE? Sin duda, algunas de estas muertes pudieron haberse registrado por falta de equipo médico necesario para su protección. Más que un reconocimiento al personal, que por supuesto lo tenemos, me parece que también requieren del equipo necesario para hacer su trabajo. Sobre el mismo caso, les pregunto a ambos, ¿cuánto le ha costado esta pandemia al IMSS y al ISSSTE? Y si han recibido recursos adicionales para su atención, ¿de cuánto es este monto? Aquí leí con mucho cuidado el boletín número 4 del exceso de mortalidad. Del 1 de enero al 26 de septiembre del 2020 se esperaban 524,000 muertes por los años anteriores. Hay a esa fecha 718,000 defunciones. Según este reporte de mortalidad, empezó a observarse el incremento a partir del 22 de marzo, lo cual coincide con la primera persona fallecida. Hay 193,170 muertes en exceso y a esa fecha solo se reconocían 78,000 personas muertas o fallecidas por COVID. En días pasados, Ruy López, director general de la Secretaría de Salud, el 25 de octubre, estimó que el 75% son atribuidas a COVID-19, es decir, 139,153 personas. La pregunta es, ¿por qué no se ha actualizado la cifra de personas fallecidas oficiales si ya se tienen estos reportes de exceso de mortalidad por parte de ustedes? Y la otra pregunta es, ¿de qué fallecieron las otras 54,000 personas? ¿Han detectado ustedes en sus instituciones si hay personas que han abandonado sus tratamientos? Que eso parece ser un indicador, o por miedo a asistir a los hospitales, o porque no se les practicaron las cirugías. Pero sí es un dato por demás alarmante. La siguiente pregunta sería exclusivamente para el titular del IMSS. El periódico El Financiero publicó el pasado 12 de octubre un artículo en donde señala que el funcionamiento de los laboratorios del instituto está poniendo en riesgo la salud y la vida de los derechohabientes. El servicio fue licitado en condiciones dudosas y se originó un daño al erario de más de 800 millones de pesos. Sin embargo, el presidente López Obrador afirma que con la 4T ya se terminó la corrupción. Yo quiero reconocerle a Zoe el que se haya cancelado el contrato en el estado de Hidalgo por la compra de los 20 ventiladores al hijo de Manuel Bartlett. Pero la empresa Cyber Robotics ganó contratos
por un total de 278 millones de pesos, muchos de ellos por adjudicación directa. 7 contratos son del ISSSTE por un monto de 154 millones de pesos y 5 contratos son del IMSS por un monto de 52 millones de pesos. Estamos esperando las investigaciones de la función pública porque hoy por hoy solo ha resuelto uno de los 18 contratos, que fue el de la compra de ventiladores por 3 veces su valor promedio en el estado de Hidalgo. Actualmente hay 3 empresas que prestan el servicio de laboratorios al IMSS y lo peor es que esas empresas están desempeñando la función al 20% de lo que deberían ofrecer. No es novedad que no haya reactivos en el Instituto para Estudios de Laboratorio Básico, pero lo que es muy grave es que los nombres de los pacientes y de las muestras sean confundidos por el sistema y no puedan ser leídos los códigos de barra. La pregunta es, ¿qué está haciendo el instituto para corregir el grave problema que está sucediendo en los laboratorios respecto a los diagnósticos equivocados? ¿De qué manera se apoyará a estas personas? ¿Qué medidas tomará el instituto para que las empresas que prestan el servicio cumplan con los contratos al 100%? ¿Por qué el IMSS no ha promovido una sanción ejemplar a esas empresas que ponen en riesgo la vida de las personas, pero por otro lado sí pidió la inhabilitación de la revista Nexos? Por supuesto que no estoy defendiendo a nadie, pero sí llama la atención. También el pasado 22 de octubre un bebé de 5 meses de gestación fue declarado muerto por médicos del Hospital General de la Zona número 20 del IMSS de Puebla. El recién nacido fue declarado muerto porque según los médicos no tenía signos vitales. Sin embargo, el propio padre del bebé se percató que su hijo estaba vivo. El IMSS anunció que se está investigando los hechos y que ya se presentaron las denuncias correspondientes. En ese sentido, quisiera que me dijera, señor director, ¿qué acciones realizará usted para investigar hasta las últimas consecuencias y qué fue lo que ocurrió en ese caso? En caso de negligencia médica, además de las sanciones correspondientes que procedan, el IMSS destinará más recursos para capacitar a los médicos de todo el país para evitar que situaciones como esta se repitan. Me gustaría también preguntarle, señor director, ¿qué opina del tema de outsourcing? Aquí en este Senado de la República se ha presentado una iniciativa para desaparecerlo, pero el problema es que el propio gobierno contrata outsourcing. Hemos coincidido que hay outsourcing bueno y hay outsourcing malo. Cuando veo las iniciativas, creo que hay poco entendimiento de cómo funcionan las empresas. Muchas empresas no pueden tener al 100% de los trabajadores y tienen que subcontratar servicios de contabilidad. Yo que me dedico a la construcción, pues de cimentación o de estructuras, en fin. El problema no es tener outsourcing, el problema es no pagar a los trabajadores lo que se debe. Entonces sí me preocupa, les hemos dado una serie de herramientas en este Senado de la República, justamente en la discusión de la Ley Federal del Trabajo, para que persiguieran a estas malas empresas, y creo que empezaron a hacer una labor y por eso me sorprende estas nuevas iniciativas y creo que es muy importante conocer su postura. También quisiera preguntarle el tema de los trabajadores independientes. Tengo entendido que ustedes están sacando justamente unos lineamientos para los trabajadores que le llaman independientes, y aquí en este Senado de la República estamos discutiendo a los trabajadores digitales, y después de hacer un amplio estudio y de ver la sentencia que se dio por el máximo tribunal en España, estos trabajadores son trabajadores y tienen derecho a todas las prestaciones laborales por parte de las empresas, y no porque trabajen de manera parcial deberían negárseles sus derechos laborales. En los próximos días me encantaría que pudiera usted participar. Aquí en el Senado vamos a discutir una ley para regular los ingresos y la legalidad de los trabajadores digitales. Por último, la senadora Reynoso, que en este momento está convaleciente de COVID-19, me hace una pregunta. Me dice que usted afirmó que en el 2020 habría más de 79,000 plazas para nuevos residentes. 79,000. Bueno, es lo que me dijo la senadora Reynoso. Preguntas que si realmente se cumplió con ese compromiso en este año. Y en los próximos días se presentarán a examen 60,000 nuevos médicos para la plaza de residente. ¿Cuántas nuevas plazas habrá para este año? Y si se reforzará su enseñanza con nuevos especialistas, ya que pues es como si tuviéramos
más alumnos, pero no hubiera maestros. Muchas gracias por sus respuestas y en caso de no dar tiempo, les agradecería si me las pueden enviar por escrito, ya que pues, es muy probable que algunos datos no los tengan a la mano. Muchas gracias.